Buenas noches, mis hermanas, que el Señor les bendiga muchísimo. Es un gozo otra vez estar aquí. Lástima que al menos de esta vuelta, como ya quedamos, es la última parte de la serie sobre el Salterio. Como ya ustedes saben, pues vamos a concluir con el Salterio, los Salmos Reales y Cristo. Y en la noche de hoy les anticipo que vamos a buscar muchos pasajes, muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es la parte que más va a enriquecer el estudio. Así que yo sé que a veces estamos un poco cómodas, en ocasiones he participado de grupos donde he visto a algunas hermanas acostadas. Le va a ser muy difícil seguir la línea de lo que estamos hablando y sacar el mayor provecho si no está pues con su Biblia en mano y lista para rebuscar. Y si tuviera una segunda Biblia, también les será de mucha ayuda. Así que el tema no es tan largo hoy, pero sí es sustancioso y vamos a ver muchos pasajes y en eso se nos va a ir pues una buena parte del tiempo. Así que bueno, como ya ustedes saben, por la gracia del Señor y por lo que ustedes han visto, hemos aprendido, tenemos en nuestras manos con el libro de los Salmos una verdadera joya literaria. Es un libro sapiencial, o sea, un libro de sabiduría que está confeccionado como a corte de sastre para cada integrante del pueblo de Dios. Es un libro vivo, es un libro interactivo también, que nos habilita para tener una comunión viva y eficaz con nuestro Señor Jesucristo, y que lo podamos hacer así de una manera práctica y real, de manera que Dios ya no sea un concepto distante, una idea, ¿verdad? Algo desconocido, sino que podamos realmente tener comunión e interactuar con Él. A través de estas 3 semanas anteriores ya hemos visto un poco acerca de los salmos de lamentación, hemos visto acerca de los salmos de alabanza o acción de gracias, hemos visto algo acerca de los salmos imprecatorios o vindicativos y de los salmos de arrepentimiento o penitenciales. De manera que al analizar cada uno de estos salmos y hablar un poco de ellos y ver algunos ejemplos, nos damos cuenta que es como un botiquín. Hay de todo para todas, conforme a la circunstancia en que nosotras nos encontremos. ¿Estás sumida en el dolor? ¿Estás apesadumbrada? ¿Te sientes frustrada? Hay un salmo para ti. ¿No puedes contener el enojo? ¿Estás desanimada? ¿O por el contrario, rebosas de alegría? También hay un salmo de Dios para ti. Cualquiera que sea nuestra circunstancia emocional, encontraremos en el libro de los Salmos una gran ayuda para nosotras poder expresar y canalizar nuestras emociones de una manera correcta, con los que están a nuestro alrededor, pero sobre todo también delante de Dios. Y como ya hemos visto, eso no es algo casual, ya que el propósito de Dios del libro, el propósito de Dios con este libro era sostener a Israel durante el exilio, a través de sus muchas vicisitudes, ¿verdad? Pero en especial en medio de esas vicisitudes y esos problemas que se enfrentaban, que ellos pudieran aprender, ¿verdad? A canalizar sus emociones delante de Dios. Dios quería enseñarles y ayudarles a vivir por fe durante la ausencia de su rey mesiánico y que ellos pudieran encontrar consuelo y dirección, ¿verdad? Nosotros sobre todo que andamos por vista, tenemos que aprender ahora a andar por fe y eso le tocaba al pueblo de Israel, alejado de su pueblo, de su patria, ya sin templo, ¿verdad? Lo que hace Dios es que le provee ahora este libro compuesto, ¿verdad?, por diferentes partes, con 5 divisiones, a través del cual ellos iban a conocer de manera más personal a su Dios, su propia historia y cómo Dios había actuado e incidido en la historia de su nación y en la vida particular de diferentes integrantes, pues, del pueblo. Así que imagínense, si nosotros pensamos en la situación de Israel, ¿verdad?, como ya mencionamos, estaban en el exilio, estaban sin templo, su lugar de encuentro con Dios había sido destruido y para colmo de males, ahora también se encontraban sin un rey humano. Y la pregunta que surge para ellos y que vimos la semana pasada es, ¿habrá Dios fallado a sus promesas? ¿Qué de las promesas de Dios? Y es lo que nosotros nos preguntamos una y otra vez cuando las cosas no salen como nosotras pensamos
que deben de salir. ¿Dónde está Dios? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Y qué de sus antiguas misericordias? Eso preguntaba el pueblo de Israel, sobre todo las misericordias que juró a David. ¿Se podrán ustedes imaginar tan siquiera un poco la circunstancia en la que se encontraba el pueblo de Israel? Realmente el escenario para ellos era sombrío, era triste, era tétrico y también adverso. Así que en consideración de estas circunstancias, Dios providencialmente mueve a Esdras y se cree que también a Nehemías junto con algunos escribas a compilar el libro de los Salmos, que están compuestos por 150 salmos que hasta el momento pues se creía individuales, pero sabemos que la mano maestra de Dios estaba en todo el proceso para que ellos pudieran compilar el libro de los Salmos, para que pudieran el pueblo de Israel lo tuviera para infundirle aliento y mantener viva su esperanza al mostrarle el plan redentor, que ciertamente Dios no había fallado a sus promesas, que Dios no los había desechado, que no se había olvidado de ellos, ¿verdad? Y que aún ellos estaban dentro de sus planes. Y bueno, es así como llegamos hoy, pues, a la última categoría o tipo de salmos que nos falta por ver y considerar del Salterio, que como ya hemos mencionado, se llama los salmos reales, que también son conocidos como los salmos de entronización o coronización también, o coronación. Pero antes de proseguir, como es costumbre, ¿verdad? Vamos a ir delante de la presencia del Señor, vamos a orar para poder adentrarnos ahora dentro de estos salmos. Oremos. Amante Señor, te damos las gracias y te alabamos por la oportunidad que tú nos das una vez más de reunirnos. Oh Señor, nos gozamos de podernos reunir alrededor de tu palabra. Ella es la que nos vivifica. Ella es la que nos alienta, la que nos infunde esperanza y nuevo vigor y la que nos vuelve a poner en el camino correcto. Oh Señor, tú conoces las diferentes circunstancias de mis hermanas, de sus vidas personales, familiares, laborales y sobre todo las circunstancias nacionales y familiares que atravesamos en estos tiempos por causa de esta pandemia. Rogamos, Señor, que este estudio nos pueda volver a canalizar y a digerir nuestra mirada hacia los cielos. Que si bien es cierto que también nosotros somos peregrinas y extranjeras alejadas de nuestra patria celestial, que podamos hacer como nos sugiere Pablo en Colosenses, de andar con los pies puestos en la tierra, pero la mirada en el cielo, puesto los ojos en Jesús, y que tu palabra nos ilumine a cada paso del camino, que tus salmos nos ayuden a elevarte oración, cántico, y nos renueve cada día para poder vivir conforme a lo como tú esperas y deseas de cada una de nosotras. Gracias por esta joya. Gracias por cada vida, por cada hermana. Y gracias, Señor, porque a través de las diferentes circunstancias de nuestras vidas, tú tienes lecciones valiosas, aunque a veces dolorosas. Pero así como oro, debemos ser probadas para luego poder brillar más para ti. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y que nos lleve a toda verdad. En el dulce nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanas. Pues vamos a emprender nuestro viaje y nuestra caminata en el día de hoy. ¿Se acuerdan de las páginas amarillas que los dedos le hacían, verdad? Bueno, nosotros vamos a caminar mucho, no con las páginas amarillas, sino con la palabra del Señor en la noche de hoy, al considerar los salmos reales. ¿Y qué podemos decir? Bueno, que los salmos reales son composiciones o salmos con un sabor y un tono tanto profético como mesiánico. Estos salmos anticipan hechos futuros acerca de Dios y acerca del Mesías, ¿verdad? Respecto de Dios, algunos salmos hacen mención, realzan o celebran el reinado de Dios y se centran principalmente alrededor del concepto de Dios como rey. Podemos ir al Salmo 47 para iniciar nuestro viaje y vamos a ver ahí un ejemplo. Salmo 47 se titula Dios, el Rey de toda la tierra, ¿verdad? Pero también podemos ver el Salmo 93. Salmo 93. Este se titula La majestad de Jehová. Jehová reina, empieza diciendo el Salmo, se vistió de magnificencia, porque
los salmos, ¿verdad? Respecto de Dios realzan, mencionan o celebran el reinado y la magnificencia de Dios. También podemos ver lo mismo a través de los salmos del 96 hasta el 99. Por ejemplo, el 97 dice el dominio y el poder de Jehová, ¿verdad? Y vemos ya también en el 96, cántico de alabanza, cántico nuevo, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, ¿verdad? Entonces vemos que los salmos reales, cuando se refieren a Dios, realzan su poder como rey, realzan su majestad. Pero otros salmos que también se consideran reales hacen mención del Sinaí, del monte de Sión, que está en Jerusalén, o también del monte Basán, porque estos son símbolos de la morada, la presencia y el poder de Dios, de su reinado majestuoso en Israel. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 68, allí se titula ese salmo, El Dios del Sinaí y del santuario. Y de eso trata la temática en este salmo. Si vamos al Salmo 102, por ejemplo, al Salmo 102, y leemos en los versículos 12 y 13, dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Pero dice también el versículo 16, por cuanto Jehová ha edificado a Sión y en su gloria será visto. Entonces vemos que son salmos que hacen referencia a Dios, a su presencia en el monte de Sión o en el monte de Basán, etcétera. Pero en cuanto al reino, al contenido mesiánico, que se refiere más específicamente a nuestro Señor Jesucristo, estos son salmos que hacen referencias obviamente a Jesús como Mesías. También menciona el título, el ungido de Dios y el rey eterno, quien para los cristianos evangélicos es Cristo Jesús. Obviamente sabemos que no es así para los judíos, ¿verdad? También el contenido de los salmos reales que se refieren, que tienen contenido mesiánico, hablan acerca de los sufrimientos de Cristo. Si vamos al Salmo 22, podemos ver un ejemplo perfecto. Es un salmo ya conocido que hemos visitado y empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Esto es un sufrimiento. Yo sé que muchas veces cuando hablamos, sobre todo en Semana Santa, acerca de los sufrimientos de Cristo, nos vamos bastante rápido, ¿verdad? A la cruz, a los clavos, ¿verdad? Pero se nos olvida que el dolor más grande y el sufrimiento más grande que atravesó nuestro Señor Jesucristo fue la separación de Dios Padre. Recordemos que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No fue sino estando hasta en la cruz, cuando todo el peso del pecado, de la justicia de Dios, por el pecado que cargaba Jesús sobre sí, por el pecado del mundo, que él abrió su boca y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese dolor fue mayor, con todo el dolor de lo demás, que los azotes, que la corona de espinas, que los pies horadados, que sus manos clavadas en la cruz, que la costilla que fue atravesada con una lanza. De manera que esto es un grito de angustia, un grito de sufrimiento y de dolor. Pero también va a decir en el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Y si miramos la página, vemos en el versículo 16, ya hablando un poco más de la resurrección, dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De manera que vemos que dentro de los salmos reales, ¿verdad? Que tienen contenido mesiánico, refiriéndose al Mesías, también algo que observamos dentro del contenido son los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo.
pero también hay otros salmos que tienen contenido sobre otros aspectos de la vida de Jesús. Si, por ejemplo, vamos al Salmo 45, aquí se titula este salmo Cántico de las bodas del rey, o sea, es un cántico nupcial. Está hablando proféticamente de las bodas del rey, de la boda de nuestro Señor Jesucristo con su novia, la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos aquí que dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y así se va desarrollando todo el salmo, ¿verdad? Hablando acerca de las nupcias que nosotros aún aguardamos, ¿verdad? Que aún eso no se ha dado, de las bodas de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Otros salmos de índole mesiánico y reales tienen contenido escatológico, se refieren a eventos del fin, ¿verdad? Anticipan la realización y la culminación final e histórica del reino de Dios en Cristo Jesús. Si vamos al Salmo 2, vamos a ir al Salmo 2, leemos allí, en el Salmo 2, el título dice, el reino del ungido de Jehová. Y vemos aquí, ¿verdad? El desarrollo del Salmo. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rómpanos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Entonces ahí sigue narrando los eventos proféticos, eventos futuros acerca del fin del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el Salmo 8, si vamos al Salmo 8, en los versículos 5 y 6, para cogerle un poco la idea, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿verdad? Entonces vemos que en parte esto se ha cumplido, pero no en su consumación o expresión total, ¿verdad? De hecho, un dato curioso acerca del Salmo 2, volviendo a él y el reino del ungido, además del título, sabemos que se refiere a Jesucristo. Bueno, podemos encontrar pasajes paralelos a lo largo de la Biblia, pero algo muy interesante es que en el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 25, nos dice, vosotros sois los hijos de los profetas. No, estoy en el equivocado, perdón, estoy en el 4:25, estaba leyendo en el 3, dice que por boca de David, su siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Pedro cita a David, al Salmo 2, lo adjudica a él. De manera que sabemos no solo por el contenido, cuando leemos el contenido que se refiere a Jesús, sino también que lo corrobora Pedro aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 25. En consecuencia, como parte del Antiguo Testamento, los salmos reales fueron escritos mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, ¿verdad? Están mirando hacia el futuro, al advenimiento del Mesías y su reinado futuro. Eso es lo que ocupaba la mente, ¿verdad?, del escritor de cada uno de estos salmos, sobre todo de los salmos reales. Están mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, porque en ese estaba la esperanza del pueblo de Israel, de ese rey, ¿verdad?, que ellos esperan. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los salmos son tratados de manera retrospectiva, o sea, los escritores del Nuevo ahora miran hacia atrás, hacia lo que dicen los salmos, están mirando hacia los escritos y las profecías que están en el Antiguo Testamento, muchas de las cuales están ya cumplidas y otras que esperan por cumplirse, ¿verdad? Entonces, el Antiguo mira hacia adelante y el Nuevo mira hacia atrás. Por eso es que vemos que Lucas, Pedro, Juan, Pablo y otros autores, inclusive el mismo Señor Jesucristo,
hacen un fuerte hincapié en sus prédicas y en su defensa delante de las autoridades, tanto judías como romanas, en que los salmos hablaban sin lugar a dudas acerca de Jesús, de su nacimiento, de su vida y muerte, de su ministerio, de su sepultura, de su resurrección, de su posición hoy a la diestra de Dios, de su venida en poder y gloria y de su trono sempiterno. Es como que de repente se dieron cuenta, espérate, pero lo que estaban diciendo estos hermanos, lo que estaban diciendo los profetas, ciertamente, ¿verdad? Era acerca de Jesús. Entonces ahora ellos están citando y citan el Antiguo, citan, por eso el libro de los Salmos es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿verdad? Porque ellos lo están usando como base para demostrar que aquel rey esperado, que el Mesías Redentor es en efecto Cristo Jesús. Y como ya nosotras sabemos, hay más, creo que son de 300 y pico de profecías que se han cumplido respecto de él, y es mucho el testimonio que encontramos en el Nuevo Testamento que atestigua de eso. Así que Jesús es el Mesías esperado y anunciado desde tiempos antiguos. Vamos a ir al libro de los Hechos, y vamos a ver en el capítulo 3, Hechos capítulo 3 y en el versículo 13. Dice allí: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, está hablando aquí de que ellos, al que crucificaron, ¿verdad? Es a quien Dios ha glorificado, es Jesús, a su Hijo, ¿verdad? De la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. A quienes ellos entregaron es a Jesús, es el Mesías. Pero dice el versículo 20 y 21 también: y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Vemos aquí, este es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Y qué está haciendo él? Está testificando de que Cristo es aquel que los profetas habían anunciado, a quien Dios ha glorificado y que está a su diestra, aunque ahora en parte todavía no se ha cumplido todas las cosas, como dice, como acabamos de leer. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que aún eso todavía no se ha cumplido, de que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. De manera que Pedro nos dice que los profetas inquirieron acerca de Jesús. Nos dice también que los ángeles anhelan mirar, ¿verdad?, en la obra que hace Jesús acerca de esta redención, de esta salvación. Y Marcos y Lucas nos dicen que los discípulos no entendieron. Vamos a ver esas diferentes citas. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y es interesante porque con todas las pistas, ¿verdad? Con todo lo que se dice en el Antiguo Testamento acerca de este Mesías, es interesante, ¿verdad? Que a la mayoría de los judíos se les fue, ¿verdad? Es como cuando Dios nos está hablando, nos está mostrando algo y se nos va. Y tiempo después uno dice: oh, pero eso era lo que el Señor me quería mostrar, ¿verdad? Bueno, ese mismo fue el caso de ellos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, dice versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué interesante, ¿verdad? Que los profetas indagaron diligentemente, buscando
conocer el tiempo y la persona, ¿verdad?, en que se daría cumplimiento a la palabra. Pero también aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles desconocen la obra salvífica. Ellos no son hijos de Dios, ellos solo son criaturas, no pueden pasar, ¿verdad?, a esa categoría de ser criatura a hijos. Y ellos anhelan mirar dentro de la obra de redención. Entonces tenemos a los profetas que inquirieron, que indagaron para saber cuál era el tiempo, cuál era la persona. Tenemos también a los ángeles que están anhelando mirar y conocer más a fondo, ¿verdad? Estuvieron en todos los eventos y están en cada momento y celebran cada vez que un alma viene a Cristo, como si ellos de manera experimental entendieran estas cosas, ¿verdad? Pero tal parece ser que al conocimiento de Cristo y de las glorias y de todo lo que él ha pasado, del haberse visto sin el amado del cielo, de saber que sufrió y que ahora está entronado y que él se prepara para reunirse con su iglesia, no puede más que producir gloria, ¿verdad? Y júbilo aún dentro de los ángeles del cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Si vamos a los evangelios, al libro de Marcos, en el Marcos 9, el libro de Marcos 9 dice el versículo 32, refiriéndose a los discípulos, ¿verdad? Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Si viramos la página, al menos en la mía hay que virar la página, el subtítulo encima del versículo 30 dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. Él está hablando de su muerte y su resurrección. Y dice el versículo 32, hablando de los discípulos, que ellos no entendían esta palabra. Pero también Lucas capítulo 9, en el versículo 45 nos dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Ellos no entendían lo que el Señor le explicaba cuando hablaba de su muerte y de su resurrección. En el capítulo 18, donde nuevamente Jesús anuncia su muerte, encima del versículo 31, pueden ver la cita ahí, dice el versículo 34 de Lucas 18, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía, ¿verdad? No entendían a pesar de que el Señor les hablaba acerca de su muerte y su resurrección. Mas, sin embargo, Jesús mismo les revela en Lucas capítulo 24 y versículo 27 que Moisés y toda la escritura hablaban acerca de él, no de ningún otro, acerca de él, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Ya sabemos que todas las escrituras para los judíos hasta ese momento solo tenían ellos el Antiguo Testamento, era el Pentateuco o primeros 5 libros de Moisés, eran también los libros históricos y también los escritos sagrados, ¿verdad? O los agiógrafos que vimos la semana pasada. O sea, el Pentateuco, los profetas y los agiógrafos o libros sagrados que contienen los salmos y los demás libros que componen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y fíjense lo que dice en el versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Interesante, ¿verdad? Jesús finalmente tiene que decirle, esto es el resumen y el final de todo lo que
ustedes han debido saber que vengo anunciándoselo desde el principio de la palabra, desde el principio, desde los libros de Moisés, es que yo soy esa persona, yo soy el Mesías. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos por un momento. Y vamos a ver cómo ellos, luego que se les abrieron los ojos y se dan cuenta, wow, sí, este era el Mesías esperado. Fíjense cómo Pedro va citando y va haciendo alusión al libro de los Salmos, como diciendo, no me lo estoy inventando, eso estaba en los Salmos. Los Salmos dan testimonio de esto que yo les estoy diciendo. Así que vamos a ir a Hechos, capítulo 1, y si vemos los versículos del 15 al 20, leemos allí, dicen, aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, está citando David los salmos, ¿verdad? Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Eso está en el Salmo 41:9. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad. Y continúa relatando lo que pasó con Judas, ¿verdad? Que lo entregó, que lo engañó. Y finaliza en el versículo 20 diciendo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. De manera que vemos aquí que cuando Pedro empieza a hablar y a predicar y a hablar con los hermanos, empieza no a surgir con ideas que son muy buenas para él, ¿verdad? Sino a buscar sino a buscar cita y hacer cita de lo que dice la Escritura, de lo que hablaba David, porque como ustedes conocen, ¿verdad? David, además de Moisés, esos fueron los dos patriarcas más grandes para ellos, David y Moisés, ¿verdad? Entonces él hace y cita la Escritura que se suponía que para todos los judíos era bien conocida, como también lo era para María, ¿verdad? Cosa que veremos un poquito también más adelante. Pero si vamos a Hechos capítulo 2, ¿verdad? Dicen los versículos del 25 al 28, porque David dice de él, o sea, él está citando otra vez a los salmos. Y lo que cita aquí del 25 al 28 está en el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Vamos a ir sin perder Hechos, vamos a ir al Salmo 16. Salmo 16. Y dice en Hechos, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, etcétera, etcétera. Si vamos al Salmo 16, versículos del 8 al 11, que dice allí, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, tarararara. Y si volvemos aquí, también en Hechos, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Vemos que él va y hace un paralelo y cita a David, cita a los salmos. O sea, lo que les estoy diciendo no es nada nuevo. Es lo que ya se venía diciendo, lo que el Señor nos venía diciendo en el libro de los salmos. Si vamos aquí mismo a Hechos capítulo 2, los versículos del 34 al 36, dice allí, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y vemos cómo vuelven a citar a David en el libro de los Salmos. Aquí se está refiriendo al Salmo 110, ¿verdad? Versículo 1, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, si vamos al Salmo 110, sin perder de vista Hechos, Salmo 110, versículo 1, es interesante, impresionante el uso que hacían estos hermanos de la palabra de Dios, el uso que nosotros debemos hacer de ella, el dominio, el conocimiento de la palabra que nosotros debemos tener también. Dice el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces vemos que aquí nuevamente en su primer discurso, Pedro está saturado de la palabra, saturado de los salmos, y lo único que está haciendo es citando salmos. Señores, no le estoy diciendo nada nuevo, como decía David, como dijo David, como dice el libro de los salmos, esto es así, así y así. Y que de Hechos 3, ¿verdad? Vemos allí
el discurso de Pedro, como vimos hace un momento en el pórtico de Salomón. Y todo lo que está aquí, ¿verdad? Lo podemos ir y ver en otras porciones del Antiguo Testamento, como también del libro de los Salmos, ¿verdad? Por ejemplo, déjame ver. Dice aquí, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, se lo están interrogando por causa de que en el día de reposo había sanado a alguien. Entonces él dice en el versículo 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo. O sea, él está presentando el evangelio. Él está diciendo quién es este, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué manera tan interesante de predicar el evangelio utilizando la ocasión, ¿verdad? Digámoslo así, como de una reprensión, porque lo están llamando a capítulo porque él ha hecho algo que no ha debido supuestamente hacer, ¿verdad? Y él viene y predica hablando lo que ya sabemos que dice el libro de los Salmos y lo que dice el resto de la Escritura. Y dice el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, ¿por quién? Por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestro pecado. Él dice en el versículo 20, Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y bueno, ya leímos esa porción, y dice el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Entonces vemos que Pedro utiliza, o sea, el hombre está lleno de los salmos. Conocían los salmos, oraban los salmos, cantaban los salmos. Porque los salmos, después del Pentateuco, es lo que más información nos da acerca del Mesías y el reino venidero, acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo el caudal de información nos la da ese libro. También si vamos a Hechos, capítulo 4, los versículos del 10 al 12, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y viene aquí de una vez y le mete y le predica el evangelio. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Pero eso que él está hablando viene del Salmo 118. Vamos a ir al Salmo 118. Salmo 118. Dice el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué maravilla, ¿verdad? Alguien se desmutió. Qué maravilla. Pedro y Juan siguen citando el libro de los Salmos. Es la herramienta que tienen, ¿verdad? Tan pronto el Señor le dijo, id y predicar el evangelio, que fueron investidos por el Espíritu Santo y de sus labios destila, así como miel del panal, el libro de los Salmos. Las profecías en él contenidas. Y ellos mostrando que se ha dado cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 4 del 25 dice que por boca de David, tu siervo dijiste, y ya eso lo leímos, ¿por qué se amontinan las gentes? Eso está en el Salmo 2, 1 y 2. Vemos que él cita ahí. Pero también en Hechos 10, vamos a ir a Hechos 10, Hechos capítulo 10, del 39 al 43 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio, ¿quién? Todos los profetas. Interesante, ¿verdad? Que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, él está diciendo, ese es. Y si creen en él, se te dará perdón de pecados y vida eterna. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, vemos que aquí él sigue dando testimonio de todas estas cosas. Pero esto no es nada nuevo. Si vamos a el Salmo 8, vamos a ir al Salmo 8. Perdón, Salmo 8, no, en Hechos 8, perdón. Hechos 8. ¿Qué dice él en los versículos del 32 al 35? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿A quién está citando? Está citando a Isaías. O sea, conoce la palabra, conoce el Antiguo Testamento, conoce los salmos, ¿verdad? Y cita consistentemente del libro de los Salmos y de otros lugares, ¿verdad? Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces vemos, ese fue el encuentro de Felipe con el etíope. O sea, ellos daban testimonio, demostraban, o sea, hacían apologética. Lo que decían los salmos, lo que decía el Antiguo Testamento es acerca de este. Esto no me lo invento yo. Yo no estoy espiritualizando, yo no estoy inventando, yo no estoy alegorizando. En los salmos dice David, dice Isaías, entonces le citaban la palabra e inmediatamente le decían, le predicaban el evangelio, que si confesares tus pecados, que si pones tu confianza en él, etcétera, etcétera, y le predican el evangelio. Empezaban, arrepentidos de vuestros pecados, etcétera. Así que no perdían tiempo. Pero vamos a ver algunos casos también con el apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos 13, capítulo 13. Hechos 13. Dice el versículo 22, quitado este, les levantó por rey a David, hablando de Saúl, ¿verdad? Haciendo referencia a Samuel, donde habíamos leído la semana pasada, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, él está citando una porción de lo que ocurrió, de los eventos que ocurrieron en Samuel, ¿verdad? Y también de lo que dice el libro de los Salmos. Bueno, vamos a ir al Salmo 89. Y vamos a ver esto. Vamos a ir al Salmo 89. Espero no estar yendo muy rápido, porque son muchas citas. Salmo 89. Dale un momento para llegar ahí, y así también yo respiro. Dice, del 19 al 24, no lo vamos a leer, ¿verdad? Si ustedes leen, dice el versículo 20, he hallado a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Entonces, lo mismo que dice allí, que está haciendo referencia a lo que pasó allá en Samuel, cuando él fue llamado y cuando él dio su promesa sobre él, también lo cita el Salmo. O sea que no es invención de él, ¿verdad? Conoce. Y dice el versículo 26, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí hay una dualidad, ¿verdad? Está hablando de David, pero también está hablando del Mesías, ¿verdad? En su extensión aún más futura, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes leen hacia debajo, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, etcétera. Es una porción excelente, ¿verdad? Que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y que está aquí.
¿verdad? En el Salmo 89, a lo mismo que está haciendo alusión el apóstol Pablo también. Pero también aquí, en el capítulo 13, más abajo dice, por eso también en el 35, en otro salmo, fíjense cómo siguen citando salmo, versículo 35, por eso también dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea, él vio corrupción, pero la porción se refiere a uno mayor que él. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Apologética, defensa de la fe, pruebas, demostración de que Jesús es el Mesías, el Redentor esperado, el Mesías Redentor, el ungido de Dios, el Rey de Israel, el Salvador, que los judíos tanto se empeñaban en negar, ¿verdad? Y aquí ellos van poniendo demostración. Dice el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados sino solo Dios, verdad? Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, en Cristo, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. O sea, que también le está mostrando la superioridad a sus compatriotas, a David y a Moisés, que fue tan grande entre ellos, y la ley de Moisés. Bueno, pues hay ustedes que no pudieron cumplir a cabalidad la ley, y aquella que fue diseñada de modo que fuera un ayo para llevarlos a Cristo, ahora en ¿verdad? Es justificado todo aquel que cree. Y si ustedes se ponen a ver, la base de la ley es la obediencia. ¿Y qué es la obediencia sino fe? ¿Verdad? Fe en lo que Dios dijo. Obedecemos lo que dice la palabra por fe. De manera que la salvación siempre ha sido por fe. ¿O no es Abraham desde el Antiguo Testamento y desde el principio el padre de la fe? Siempre ha sido por fe. Pero también si vamos a Hechos capítulo 28, vamos a seguir avanzando en el libro de Hechos. Capítulo 28. Vamos a ver allí algunos pasajes. Dicen, bueno, si vemos los versículos del 22 al 31, es bien interesante. Vamos a leerlo, pero querríamos oír de ti todo lo que piensas. Le están diciendo a Pablo, porque de esta secta, hablando de los creyentes, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Se puede predicar el evangelio de la gracia desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y ahora le cita a Isaías, o sea, es pura Antiguo Testamento, pura escritura, pura palabra, ¿verdad? Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y con sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces están haciendo entre los judíos apologética. Están demostrando que Jesús, por medio de Moisés, por medio de los Salmos, por medio de Isaías y por medio del Antiguo Testamento, es el Mesías Redentor, el ungido de Dios, el Rey de Israel
y de paso predicándole el evangelio, porque en él hay salvación, hay perdón de pecados, ¿verdad? Y le predica de paso el evangelio a cada uno de ellos. Vamos a ir al libro de Romanos. No nos vamos a quedar en Hechos, vamos a ir al libro de Romanos también. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice allí, como está escrito. Cada vez que usted lea como está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Se está refiriendo a lo que ellos llamaban la escritura, ¿verdad? Entonces, como está escrito y cita al Antiguo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Desde el versículo 10 hasta el 18 es como está escrito. Y todo lo que están citando ahí es salmos. Por ejemplo, el Salmo 14 del 1 al 3 es lo que están citando del 10 al 12. En el versículo 3 están citando el Salmo 140, versículo 3, y el Salmo 5, versículo 9. Están citando en el versículo 14 de Romanos, capítulo 3, al Salmo 10, 7 y al Salmo 64, 3, 4. Están citando en No hay temor de Dios delante de sus ojos al Salmo 36, 1. Vamos a ver alguno de estos. No todos, para que podamos ir tomando idea. Vamos a ver el Salmo 143. Salmo 143. Dice aquí. Bueno, podemos leer un poquito más arriba. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío y líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Si ustedes ven aquí, dice en el versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 10. Salmo 10. Versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Lo mismo que se está diciendo aquí, a veces con algunos juegos de palabra, pero en esencia es lo mismo y están citando, como está escrito, el Antiguo Testamento, como está escrito en los Salmos. Están haciendo alusión a todo lo que está allí escrito. Pero veamos también a Romanos capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Como también David habla. Están citando a David. El apóstol Pablo está citando a David. Y los versículos del 6 al 12 está citándolo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre. ¿A dónde se habla de eso? En el Salmo primero, ¿verdad? A quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y aquí entra otro salmo, el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, vamos a ir al Salmo 32. Que dice el versículo 1 y 2, hablando de la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que vemos una y otra vez que los diferentes autores de la escritura citan, ¿verdad? Lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, lo hemos visto con Pedro, lo hemos visto también aquí con el apóstol Pablo, como ellos continuamente, ¿verdad? Están citando las escrituras, están citando el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías esperado. Y como les decía, por eso es tan crucial y es tan importante el Salterio, ¿verdad? Y por eso es el libro más citado en el Nuevo Testamento. El afán y la misión de estos escritores es demostrar que aquel de quien habló Dios a través de Moisés
de quien habló David y quien anunciaron los profetas a lo largo de todas las escrituras, es Cristo Jesús. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Toda la escritura del que se habla en todas las escrituras es de Cristo Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad, le está diciendo Dios a la serpiente, entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, tu descendencia y la simiente suya, la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Creo que a estas alturas todas sabemos que se está hablando aquí de que Jesucristo, ¿verdad?, es quien va a derrotar a Satanás. Esta es la primera vez que se predica el evangelio y se conoce como el protoevangelio, ¿verdad? La primera vez que se muestra en las escrituras, ¿verdad? Y es un versículo corto, pero dice mucho cuando ahondamos en el significado de ese versículo. En Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, y me disculpan si voy un poco rápido, dice versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es una promesa que Dios le hace a Abraham. O sea que vemos que desde el principio se está hablando de Jesús. Ahora, esta promesa que Dios le hace a Abraham, vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y dice el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y oigan bien, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Entonces vemos que él fue anunciado, que desde el principio Dios había estado dando pistas acerca de quién era este, y ya vimos en Hechos, capítulo 3, versículo 25, pero vamos a verlo una vez más, ese pasaje, Hechos 3, 25, que dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Interesante, ¿verdad? Qué preciosa y qué congruente. Qué tal la unidad que presenta la palabra de Dios, ¿verdad? Interesantísimo. Ahora, en nuestra Biblia, los libros no están organizados en orden cronológico. O sea, no están organizados por fecha, en el orden en que se fueron escribiendo. ¿Ok? Están colocados más bien por el tipo de literatura que es, más que nada. Y entonces, pero si nosotros nos fijásemos por orden de fecha, el orden en que los libros fueron escritos, nos diéramos cuenta, bueno, Job, la fecha es desconocida. Se piensa que es el libro más antiguo. Pero aparte de Job, que se desconoce la fecha, los libros en orden de que se fueron escribiendo, los primeros fueron Génesis, el que tenemos de primero en la Biblia, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se escribieron entre los años 1445 al 1405 antes de la venida de Cristo. ¿Ok? El sexto libro, ¿cuál es? Adivinen, los Salmos. El sexto libro en orden de fecha que sigue, o sea, de cuán temprano se escribió, fue el libro de los Salmos. Ahora, el libro de los Salmos se expande en su escritura desde el año 1410 aproximadamente hasta el año 450 antes de Cristo, porque los Salmos, recuerden, está dentro de su contenido narrando la historia, siguiendo la historia del pueblo de Israel, que estaba en necesidad de un rey. Entonces, por eso se escribió a lo largo aproximadamente de 1000 años. Y luego de los Salmos vienen los demás libros. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto y por qué esto es importante que nosotros lo notemos, verdad? Porque ya vimos en Génesis que desde el principio, de tan temprano como en Génesis 3:15,
vemos el protoevangelio, la anunciación de uno que vendría de la simiente de la mujer a aplastar la cabeza de la serpiente. Sí, él iba a ser herido en el calcañar, pero él iba a resucitar victorioso al tercer día y vencer la muerte. Y todavía falta la culminación, la consumación del plan eterno por Dios cuando finalmente, ¿verdad? Termine con Satanás y nosotros conocemos el resto de lo que nos espera en gloria al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia no estuvieron silentes. Fueron dando algunas pistas acerca de quién sería este Mesías, ¿verdad? De quién sería esta persona. Pero luego es el libro de los Salmos que expande en el tema, tanto así que la mayor parte de las citas referentes a nuestro Señor Jesucristo como Mesías Redentor que hacen los escritores del Nuevo Testamento es ¿de dónde? Del libro de los Salmos. Sí hay citas en Isaías, sí hay citas en Deuteronomio y en Génesis, pero el gran caudal, la gran mayoría de las citas vienen del libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos es como que se abrió, ¡fua! Y Dios empieza a escribir y a decir, ¿verdad? Y a poner en boca de los profetas y de David a escribir acerca del Mesías, ¿verdad? Así que por un lado, la intención con mencionar pues el orden de los libros de la Biblia en cuanto a fecha, la cronología en cuanto a fecha, por un lado es mostrar que el Pentateuco desde el inicio viene hablando y dando pistas al pueblo de Israel acerca del Mesías Redentor. Los primeros 5 de Moisés nos dicen, bueno, ya vimos Génesis 3:15, que él iba a aplastar la cabeza de serpiente. Vamos a Lucas, capítulo 3, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, que la serpiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Vamos a ir a Lucas, capítulo 3, que dice el versículo 38, al hablar de la genealogía de Jesús. Al hablar de la genealogía de Jesús, concluye en hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, el hijo de Dios, el hijo de Adán, el hijo de Eva y de Adán, el primer Adán, ¿verdad? Es quien va a aplastar la cabeza. No era Caín ni Abel. A lo mejor ellos se confundieron, no se nos dice eso en la palabra, pero a lo mejor ellos pensaron, cuando tenga el primero, este va a ser. No, ese no era. Era una profecía aún más larga, ¿verdad? Y aquí vemos que es hijo de Adán, está hablando de la genealogía de Jesús, pero también, si vamos a Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 9, versículos 25 y 26 dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. O sea, nos está diciendo que Jesús viene, que el que había de aplastar en la cabeza a la serpiente, que el Mesías Redentor en primer lugar sería descendiente de Adán y Eva. En segundo lugar, que sería descendiente de Sem, no de Cam, ni siquiera de Jafet, los hijos de Noé, ¿verdad? En Génesis 22 nos dice, ya lo habíamos leído, que sería, Génesis 22, 17 y 18, que sería de la simiente de Abraham. Y ya vimos en Gálatas, ¿verdad?, que se refiere en efecto a la simiente de Abraham. En Génesis 49, voy a tomar algo para respirar un poco. Génesis 49, el versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os daré lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces él empieza a llamar a sus hijos y a decirle, por ejemplo, le dice a Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Pero ya cuando llega al versículo 8 le dice, Judá,
te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de manera que también está diciendo que será de la descendencia de Judá, descendiente de Judá. En Éxodo capítulo 12, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12. No vamos a leer el capítulo porque todo lo que habla ahí es acerca de la Pascua, del Cordero Pascual, del Pesaj, como le llaman los judíos, ¿verdad? Bueno, ellos ya no sabemos la historia, tenían que matar el cordero, coger la sangre, ponerla en el dintel para que cuando viniera el ángel de la muerte pasara por encima de ellos, así ellos iban a ser salvos de todas las plagas que iban a venir sobre los egipcios, ¿verdad? Bueno, si vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, y en el versículo 29, que dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Pesaj de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero Pascual. Vemos cómo el Pentateuco viene dando pistas, hablando, ¿verdad?, acerca de este Jesús. Si nos vamos al libro de Números 24, estamos dentro de los primeros 5 libros de Moisés, llamado también Pentateuco. Dice el versículo 17, una profecía, la profecía de Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Me gustaría leer ese pasaje en otras 2 versiones que me parece que son bien claras. Estamos en Números 24, versículo 17. La nueva traducción viviente dice, lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Fíjense cómo lo dice la nueva versión internacional. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora a Mateo, capítulo 2, versículo 2. Y dice allí, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Interesante, se levantará una estrella, ¿verdad?, de Judá. Leímos en la porción hace un momento. Pero ¿qué dice Apocalipsis 22? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Se levantará una estrella, un rey, un cetro, saldrá de Jacob, saldrá de Israel, de Judá. Es Cristo el Señor. ¿Y qué dice Deuteronomio? He tratado de escoger un pasaje de cada libro de el Pentateuco para que ustedes vean el progreso, para que vean que en cada uno se hace mención, ¿verdad? Vamos a ir a Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, el 5º libro de Moisés. Y vamos a ir al capítulo 18. ¿Y qué dice el versículo 15? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, esto lo dice Moisés, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Wow, este pasaje me encantó. Primero porque se lo está diciendo Moisés, quien es el profeta más grande para el pueblo de Israel. Y él le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y me encanta el a él oiréis, porque me hace pensar en el monte de la transfiguración de Mateo 17. Vamos a ir a Mateo 17, en el monte de la transfiguración. Oh, cuando Jesús va allí con sus 3 discípulos, ¿verdad? Que se va con Pedro, con Juan y con Jacobo. ¿Quién se aparece también allí con ellos? ¿O no será Moisés y Elías? ¡Ja! Y cuando viene Pedro a irrumpir en la conversación, ¿verdad? Dice el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, refiriéndose a Jesús, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? A él oí. Interesante, ¿verdad? Pero también hay un pasaje que quiero que nosotros ubiquemos en Hebreos capítulo 3. Hebreo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y en su Biblia, como en la mía, seguramente dice Jesús es superior a Moisés. Esto es importante. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. De manera que el escritor a los hebreos le está dejando claro, este Jesús es mayor que Moisés. Moisés dice, Dios va a levantar a uno como yo. Y luego se confirma que no solo que era como Moisés, era más grande, era mayor que Moisés. Por cuanta mayor honra merece, ¿verdad? El dueño de la casa. Entonces, Cristo es ese sumo sacerdote, ese profeta y ese rey, ese gran rey de nosotros, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y vemos que el libro de Deuteronomio lo confirma. Pero algo que también me llamaba la atención, y no recuerdo la cita, es cuando María le dice a los discípulos, hagan todo lo que él diga, refiriéndose a Jesús. Bueno, los católicos y otras personas dicen, bueno, es que María tiene autoridad por ser madre de Dios y entonces van a hacer lo que Jesús dice porque ella dijo. No, María está repitiendo lo que dice la palabra, porque María, por el Magnificat y por haber quedado embarazada, nos damos cuenta que no era cualquier joven. Que María era una mujer empapada, conocedora del Antiguo Testamento, o sea, de la palabra de Dios. Eso era lo que ellos tenían hasta ese momento. Y ella lo conocía bien, porque cuando María desarrolla el Magnificat, lo que encontramos ahí es pura Biblia, es pura escritura y salmos, Antiguo Testamento. De manera que María no era una ignorante. Y cuando María dice a él oír, no es porque ella tiene autoridad y está diciendo, escúchenlo. No, María está diciendo lo mismo que dijo Dios Padre cuando irrumpió en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Y le dijo a Pedro y a todos los que estaban ahí, incluido Moisés, para que sepan que Cristo es mayor que Moisés, a él y no a Moisés, oíd. Por eso el mismo Moisés dijo, a él oíd en Deuteronomio, lo vemos en el monte de la transfiguración y Dios trae también a Moisés. Y luego cuando María lo dice, hagan todo lo que él diga, son las palabras de ella. No es porque ella tiene ninguna autoridad, es porque ella está corroborando con lo que la Escritura dice, porque era una mujer temerosa de Dios, conocedora de la palabra de Dios. Y manda a que se haga como Cristo dice. De manera que vemos que todo el Pentateuco iba dando pistas y hablando acerca de este Mesías, ¿verdad? Y luego el libro de los Salmos abre a seguir dando más pistas. Por eso es que los eruditos judíos dicen que así como Moisés dio 5 libros al pueblo de Israel, a los judíos, que también David dio 5 libros en el libro de los Salmos, porque ya vimos que está dividido en 5 secciones al pueblo de Israel.
y que el contenido de cada libro, el libro primero es paralelo del libro de los Salmos, es paralelo con Génesis, ¿verdad? Que el libro segundo dentro de los Salmos, que va del 42 al 72, creo que es, entonces se corresponde con Éxodo, que es el segundo libro, y así sucesivamente hasta el quinto libro de los Salmos, que termina en el Salmo 150 del 106 o 107 al 150 y termina, ¿verdad? Y es paralelo con el libro de Deuteronomios, que es el quinto libro del Pentateuco. Y por lo visto, ¿verdad? Nos damos cuenta que sí hay correspondencia entre esos libros y los Salmos. Interesante, ¿verdad? Que ellos hayan sido escritos primero y luego le haya seguido el libro de los Salmos. Así que nos damos cuenta que realmente el Pentateuco nos viene dando pistas acerca de este Mesías redentor del cual habla el libro de los Salmos. Pero también que el libro de los Salmos continúa hablando de este Mesías redentor y amplía la información que el Pentateuco comenzó acerca de este Mesías redentor. Así que al igual que el Pentateuco, ¿verdad? Desde el inicio del libro de los Salmos, así como el Pentateuco en Génesis, desde el inicio del libro de los Salmos, se empieza a hablar de este Mesías redentor. Y si no, vayamos al Salmo 2. Vamos al Salmo 2. ¿Cómo se titula? El reino del ungido de Jehová. Entonces el Salterio también abre, hablando acerca de este Mesías. Eso no es un tema que hay que dejar para luego, no. La Escritura toda testifica de él, apunta a él, habla de él. Y tan pronto como cuando establece que la palabra, la preeminencia de la palabra y el por qué tenemos que guiarnos de la palabra, que habla el Salmo primero, entonces entra a hablar acerca del reino del ungido de Jehová en el Salmo 2. Amadas, es por esto que Jesús luego se molesta con los discípulos camino a Maús cuando ellos van caminando cabizbajo y sin esperanza. Es como nosotras hoy que a lo mejor andamos cabizbajo y sin esperanza porque anda esta pandemia como si esto hubiera sido la primera y única. O no fue terrible la fiebre bubónica allá en Europa años atrás, o la fiebre española, o las muchas plagas que han habido a lo largo de la historia. Cada día mueren más niños abortados que aquellos que mueren por la pandemia. Y nadie dice nada de eso. Eso es increíble. Cada año, solo en Estados Unidos, las estadísticas muestran de los casos reportados, que los no reportados ustedes sabrán, más de 1 millón de niños abortados al año. Entonces estamos asustados. Cada día se van millares de personas al infierno porque no conocen a Cristo Jesús. Porque nosotras callamos las buenas nuevas porque las cosas de esta vida nos tienen entretenidas. Y no predicamos el evangelio en el cual hay perdón de pecado y salvación. Entonces Jesús, cuando se encuentra luego de resucitar con los discípulos camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, le invito a ir conmigo allá, se molesta. Claro que se tenía que molestar si viene hablando de esto desde Génesis, desde el principio. Y a lo largo de toda la escritura, como él mismo le dice. Por eso él le dice aquí a ellos, en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, oigan bien, no es que no era bueno, no es que era beneficioso, no. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Cristo tenía que morir, era necesario su muerte para poder resucitar y conquistar el dominio de la muerte, del Hades, de Satanás, arrebatarle esas llaves a la muerte para podernos dar perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entonces Jesús, con toda justa razón, se molesta con ellos. ¿Cómo es que ustedes pueden andar así? ¿Es que no han leído la escritura? ¿No han seguido la línea narrativa y atado los cabos para saber que de quien se habla es de mí? ¿Es de ese que murió
¿O fue que no hizo suficientes milagros entre el pueblo y resucitó a muertos para testificar que él era el Mesías? En síntesis, Jesús le dio un estudio exhaustivo, pero a la vez sucinto y muy puntual del contenido y la temática de las Escrituras en un solo versículo. Dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y como yo no entendían, él vuelve y les repasa todo para ver si finalmente ellos entienden. Y fíjense en lo que dice, son lo que diríamos en nuestro idioma dominicano, unos barbarazos. Porque entonces fíjate lo que dice aquí. Entonces, el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro, los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ah, sí, ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ah, sí, pero no le pasa que a veces la gente le dice así, ah, sí, yo pensaba, yo sabía, ah, por eso era. Ah, sí, después que te digo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que no sabían? Y cuando Jesús viene, vuelve y le presenta el plan, vuelve y le explica lo que le llevó por un viaje, por todas las Escrituras, mostrándole lo que la Escritura dice acerca de él. Qué manera de resumir un libro, ¿verdad? Solamente Jesús puede hacer cosas así. Así que los discípulos que no entendían, fíjense ahora lo que dice en Lucas el mismo capítulo 24, versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de las cosas que habían acontecido, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esto no es noticia nueva. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pero no quedándose allí, ¿verdad? Entonces, finalmente, los discípulos que no entendían y que Jesús ya le había dicho, vuelve y les explica, y vuelve y les dice, y les da pruebas fehacientes de que él era Jesús, el Cristo, el Mesías esperado, el Redentor de Israel, en el cual hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero no lo deja ahí. Los manda a predicar, a llevar el mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad? No de que Cristo te ama, aunque eso es cierto, sino de que en Cristo hay perdón de pecados y que tú eres un pecador, pero que si le entregas tu vida, hay salvación y vida eterna, ¿verdad? Hoy día no se predica arrepentimiento, no se habla de eso, nada más se habla de los beneficios que Jesús da. Entonces, cuando la gente supuestamente se convierte, sigue viviendo como lo que es, mundano del mundo, un impío, porque realmente no ha habido conversión. Solamente se alistó en las filas de la iglesia, en el registro de la iglesia, porque ahí tiene una comunidad chévere, porque hay beneficios, porque son gente buena y sana, porque hay beneficios que Jesús da, pero no ha habido un cambio de corazón, no ha habido una transformación. Esta persona no ha entendido que es un pecador y que tiene que arrepentirse.
no entiende lo que es esto y que tiene que ser justificado por Dios para tener salvación y vida eterna. ¿Y qué dice Juan? Capítulo 5, versículo 39. No hay nada nuevo, ¿verdad? Todo está en la Escritura. Dice allí, escudriñar las Escrituras, Antiguo Testamento. Aunque se aplica hoy día toda la palabra. Pero él está hablando con sus discípulos. Se está refiriendo realmente al Antiguo Testamento. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso corrobora lo mismo que le dijo en Lucas capítulo 24. Está hablando del Antiguo Testamento, de las Escrituras, de los rollos que ellos tenían hasta el momento. Escudriñenlo, lo van a ver, ahí habla acerca de mí. Así es como Jesús, mis hermanas, cumple la promesa que hizo a David en 2 de Samuel. Vamos a ir a 2 de Samuel. Capítulo 7 que leímos hoy y que hemos leído durante algunas semanas, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 7, en el versículo 9, bueno, vamos a leer desde el 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Sí, está hablando de David, pero también está hablando de Jesús. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Vamos a saltar más abajo. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Sí, está hablando de Salomón. Él edificó casa. Él fue rey después de David, pero él también murió. El reino y el trono que él estableció para siempre es el de Cristo. Y dice, y yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, cosa que ya vimos en el libro de los Salmos, ¿verdad? Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, hablando de Cristo. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Versículo 19. Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. No solo en lo inmediato ahora, sino en lo porvenir. Está hablando de eternamente, está hablando de para siempre, ¿verdad? Versículo 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Jesucristo es nuestra bendición, que ha hecho bendita la casa de Dios para siempre. Él es ese linaje que Dios había prometido, del linaje del David, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá. El ungido de Dios, que sería el redentor de nuestras almas. Y saben que, mis hermanas, una vez que los discípulos finalmente entendieron que Jesús era el Mesías prometido, el redentor de sus almas, eso cambió para siempre el curso y el rumbo de sus vidas. Antes titubeaban, se peleaban cuál sería el primer lugar. Él estaba diciendo que iba a morir, que iba a ser entregado, y ellos están, ¿quién sería el mayor?
Cuando finalmente entienden, su vida cambió para siempre. El Pedro y el Juan que vemos y a los demás discípulos ya después de los evangelios y a través de las epístolas, el mismo Pedro que era tan titubeante él mismo y que lo negó 3 veces, ¿verdad? No es el mismo que leemos en los evangelios antes de la muerte de Jesús. Para nada. El curso y rumbo de sus vidas cambió para siempre. La pregunta para ti es en esta noche: ¿cómo ha impactado no solo el conocimiento acerca de que Cristo es el Rey, de que Él se ha manifestado a través de toda la Escritura y de una manera muy especial a través del libro de los Salmos? No solo que hayas adquirido este conocimiento como información, sino cómo ha impactado tu vida la experiencia salvífica de Jesús, el Mesías Redentor. Cómo eso ha impactado y transformado tu vida. ¿Es la misma con algunas ligeras reformas? ¿Es la misma quizás sin lenguaje descompuesto? ¿Pueden otros decir, he ahí, esa andaba con Jesús? ¿Esa le conoce? ¿Ha habido un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida, después que has experimentado la salvación? Porque la salvación de Cristo a nadie deja igual. Nos transforma y nos va paulatinamente haciendo cada día más parecida a Él, siempre y cuando estemos en contacto con su palabra y rendida al Espíritu Santo para transformarnos. Quiere el Señor que nuestra experiencia haya sido real, que no haya sido un mero levantamiento de mano y que en verdad seamos parte del pueblo que realmente ha visto, ha reconocido y ha conocido personalmente a Jesús como su Señor y Salvador de su alma. Que el Señor les bendiga, mis amadas.